Buenas tardes, mi nombre es Noemí Alexandra Guzmán Montiel y yo les voy a hablar sobre uno de los movimientos de liberación nacional conocido como la Revolución Cubana. Bueno, en primer lugar, ¿qué fue la Revolución Cubana? La Revolución Cubana fue una rebelión armada ocurrida entre 1953 hasta 1959. Esta rebelión fue llevada a cabo por el movimiento de izquierda cubano al mando de Fidel Castro contra el gobierno de Fulgencio Batista, quien había ocupado la presidencia desde 1940 hasta 1944 y nuevamente lo ocupó, pero a la fuerza, desde 1952 hasta 1959. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué ocurrió esto? A mediados del siglo XX, Cuba era un país cuya economía estaba totalmente dominada por intereses estadounidenses. Es decir, Estados Unidos poseía la mayoría de las tierras azucareras, también controlaba totalmente la industria y el turismo. Además, que el gobierno de Fulgencio Batista se caracterizó por la corrupción y por la alianza con miembros de la mafia ítalo-estadounidenses, que ellos controlaban todos los juegos de azar. La Revolución Cubana inició el 26 de julio de 1953 con el intento de un grupo de 135 insurgentes de tomar una de las instalaciones del ejército llamado el Cuartel Moncada, ubicado en Santiago de Cuba. Entre ellos estaba Fidel y Raúl Castro, quienes fueron encarcelados por 10 años en prisión, ya que participaron en el alzamiento. Pero 2 años después, Batista sancionó la ley de amnistía, donde dejó en libertad a los hermanos Castro. Inmediatamente, Fidel Castro fundó el Movimiento Popular 26 de julio, cuyos objetivos eran estar en contra de Batista y de su gobierno. En 1955, los hermanos Castro se radicaron en México, donde empezaron a organizar a un grupo de guerrilleros para invadir Cuba. Es ahí donde conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto Che Guevara, que al poco tiempo empezó a participar en este movimiento. También, el 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes, dirigidos por Fidel Castro, partieron desde el puerto mexicano de Tuxpan a bordo de un yate llamado Granma. Luego de 7 días de navegación, desembarcaron en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército batista. La mayor parte del grupo murió y otros fueron tomados presos, y los restantes se dispersaron y se reencontraron en la Sierra Maestra. Poco a poco, los insurgentes empezaron a engrosar sus fuerzas, incluyendo a campesinos de las zonas rurales, y es ahí donde empezaron a tener pequeñas victorias. Pero cuando tomaron la ciudad de Santa Clara y se prepararon de un tren que llevaba municiones al régimen, Batista, abrumado por esto, huyó a República Dominicana. Durante 1959, los insurgentes entraron en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. Es ahí donde la revolución había triunfado. Bueno, y pues las consecuencias de la Revolución Cubana fueron: en primer lugar, los insurgentes instauraron un gobierno revolucionario al mando de Fidel Castro. También, las primeras medidas que tomaron fue la nacionalización de las tierras y empresas, provocando la oposición de Estados Unidos. Asimismo, se declararon socialistas, uniéndose a la Unión Soviética. Es ahí donde se inscribieron a la Guerra Fría, que fue el conflicto de Estados Unidos contra la Unión Soviética por el liderazgo mundial. Obviamente Estados Unidos
iba a estar muy molesto, y lo que hizo Estados Unidos fue reforzar el embargo económico financiero en contra de Cuba. Esto quiere decir que, bueno, en realidad se llama bloqueo de Cuba, que se hizo en 1960, donde el objetivo era que Cuba no podía ni vender ni comprar de otros países extranjeros. Y eso es todo. Obviamente Estados Unidos pues iba a estar muy molesto por todo, pero al final pues Estados Unidos nada más estaba aprovechando de Cuba. Yo creo que estuvo muy bien que Cuba se independizara de Estados Unidos, ya que no aprovechaban los beneficios de ese país, y pues ahora yo creo que no, Estados Unidos pues siempre ha buscado el dominar y controlar, y yo creo que eso está mal. Bueno, y pues eso es todo. Yo soy Noemí Alexandra Gómez Montiel, de sexto semestre de preparatoria del Instituto Ballet. Gracias.